En este momento estamos ya en proceso de transmisión en vivo. Se aclara que tuvimos una falla técnica del Internet central de la Judicatura en la planta central. En razón de eso existió una desconexión de todos los que nos encontrábamos en esta sala. En este momento, señores vocales, señoras vocales, señor vocal, toda vez de que vamos a tomar decisión sobre un proceso disciplinario y a fin de que no se pueda alegar posibles circunstancias en lo futuro, preferiría más bien proceder a reinstalar conforme establece la normativa, por si acaso, para evitar cualquier asunto. Así que señor secretario, tome en este momento la constatación del quórum para yo incluso indicar la hora de la reinstalación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupán y Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes, entonces encontramos el quórum para dar. Gracias. Recalco de que existe una falla técnica en planta central con el Internet y con la finalidad de garantizar el procedimiento parlamentario de manera correcta, se ha reinstalado el presente pleno a las 13 horas con 32 minutos y nos quedamos en la palabra del doctor Merck Benavides para que sustente. Gracias. Gracias, señor presidente, señores vocales, señor secretario. Estamos analizando el caso de un secretario que es el doctor José Raúl Valencia Arias. No le conocemos, pero él ha sido de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia de Iñaquito. Y lo que se ha hecho es, en definitiva, notificar con un informe pericial a unos correos electrónicos y no se ha enviado al correcto, y por lo tanto, pues, entonces, al no haber podido cumplir el perito con la aclaración y ampliación que le estaban solicitando, en el plazo o en el tiempo que le estaban concediendo, entonces han dicho simplemente ha caducado su nombramiento. Ese ha sido el efecto, pues, ¿no? Entonces, sí hay un agravio, pero yo voy y digo, vea, como secretario yo fui bien diligente, pero porque le puse mal una letra, se me fue mal al correo. No es que fui totalmente negligente y dije, vea, mandé a otro correo distinto. No, por una letra se fue mal la información, la notificación. Yo pido a ustedes, no sé, o sea, no me gusta ese asunto de decir 10 días de plazo sin remuneración. Yo les pido que, yo no soy el ponente, que le digamos, sí, bueno, hay la infracción, hay el efecto dañoso, lo que sea, ¿no? Pero lo que quiero es que, por la circunstancia primera que yo dije, no se le ponga 10 días, se le ponga 5, se le acepte parcialmente el recurso de apelación y se modifique, se confirme la resolución de primer nivel, pero solo se modifique en cuanto a la sanción. Pido eso, no sé, pero sí es decisión del Pleno, ¿no? Para ir tomando criterios también en estos asuntos, en todos los casos que pueden devenir en el futuro. Gracias. En este momento concedo la palabra a la doctora Solanda Goyes para darle finalmente la palabra a la doctora Yolanda Yupanqui, quien es la ponente en este caso. Tiene la palabra, doctora Goyes. Gracias, señor presidente y compañeros vocales. Creo que esta labor que nosotros hacemos en estos debates también sirve de una labor pedagógica, tanto a quienes son funcionarios para el trabajo que se desarrolla en las áreas de control disciplinario de todas las provincias y aquí a nivel central, cuanto para la ciudadanía en general. Es verdad que es un caso similar al anterior, similar en cuanto hay una notificación a un correo distinto al que la parte, o en este caso el perito, tiene señalado ante el juez y el secretario de la causa. Eso es similar, pero respecto de los efectos es totalmente distinto. En el caso anterior veíamos que no hubo un efecto dañoso, no hubo un efecto que genere agravio. En cambio, en este caso, el efecto dañoso y el agravio es evidente, a tal punto que la falta de notificación al correo correcto
a este perito le significó que le quiten su calidad de perito, ¿no? Así entiendo, a menos que haya que hacer alguna precisión, porque dice, y como consecuencia de ello, su nombramiento fue declarado caducado. No sé si es en el caso que se declaró esta caducidad del nombramiento de ese perito o respecto del registro que se tiene ante el Consejo de la Judicatura. Pero el otro agravio, para no detenernos en esto, pero el otro agravio también fue que no pudo presentar su informe. Entonces, hay una diferencia muy grande. Y a mi manera de ver, salvo que la ponente, la doctora Yolanda Yupanqui, a quien quiero respaldar en la argumentación que ella ha realizado sobre el caso en concreto en su calidad de ponente, salvo que ella vaya a hacer una modulación, pues yo estoy de acuerdo en que exista una sanción. Eso era lo que quería reflexionar y en función de la moción que eleve la doctora Yolanda Yupanqui, quien ya también pues yo apoyaría esa moción. Bien. Ya, doctora, solamente para finalizar el debate con usted, la misma dinámica anterior. Si bien es cierto, usted como ponente tiene el derecho de presentar la moción en primera instancia y es la primera que se agota. Si es que va a existir alguna otra moción, prefiero en este momento que se le exponga, pero empezamos con la moción de la doctora Yolanda Yupanqui, toda vez de que es la ponente. Así que no sé si es que existe algo más que acotar. Caso contrario, y yo le concedo la palabra a la doctora Yolanda. Doctor Merck, ¿nada más? Creo que debemos escucharle a la doctora Yolanda, a ver cuál es su postura sobre este asunto, ¿no? Ya. Tiene la palabra. He tomado atención en tanto en lo que pedí, en lo que manifestó el doctor Benavides, como lo que manifiesta la doctora Goyes, y estoy de acuerdo. En realidad fue la falta de una letra, que puede ser, como en el caso anterior, pudo haber sido un error. Lamentablemente, en este caso sí hubo error dañoso, pero aplicando el mismo 110 del COF, en este caso no hay reincidencia. Es la primera vez que se le ocurre. Entonces, dada esas circunstancias, yo acojo la recomendación de la subdirección parcialmente. Esto es negar el recurso de apelación e imponer una sanción, pero la vamos a modular. Yo solicito, y en este caso acojo lo que me pedía el doctor Mer Benavides, que sean simplemente 5 días de suspensión en lugar de los 10 días. En esta forma manifiesto mi moción. Si alguien me apoya. Apoyo la moción. Gracias. Señor secretario. Como ha acogido pues la postura que yo tomé sobre este caso, para ser un poco justos, ¿no? Porque tenemos que actuar con cautela y con un fundamento jurídico. Por eso es lo que yo pedí eso a la doctora Yolanda, y como también me ha dicho que sí acoge en ese punto, yo apoyo esa moción también, ¿no? Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. Carlos Yolanda Hoy Esquelal. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. No hay ponente, ¿no? Gracias, señor secretario. Por favor, continúe. Corresponde, señor presidente, 5.3, análisis y resolución sobre la revocatoria de la medida preventiva de suspensión del ejercicio de funciones emitida en contra de la jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Gracias. Tiene la palabra el área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, la presente solicitud de revocatoria de medida preventiva de suspensión de la abogada Carmen Vázquez Rodríguez, jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, se da en virtud de los siguientes hechos.
El Pleno del Consejo de la Judicatura, considerando que existía la necesidad y urgencia para emitir la medida preventiva de suspensión que había sido solicitada por el director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario dentro del expediente disciplinario número DP09-2024-0142, mediante resolución número PCJ-MPS-034-2024, de 19 de julio de 2024, en ejercicio de la facultad otorgada en el artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en el numeral 6 de la decisión emitida en la sentencia 10-09-IN y acumulados /22 de 12 de enero de 2022, resolvió emitir la medida preventiva de suspensión en contra de la servidora judicial abogada Carmen Vázquez Rodríguez, jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Es decir, la medida preventiva de suspensión, al haber sido emitida el 19 de julio del 2024, la misma tiene vigencia hasta el 19 de octubre del 2024. Es así que la magíster María José Moncayo Villavicencio, en calidad de secretaria de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura encargada, mediante mensajes remitidos por correo electrónico institucional el 19 de septiembre del 2024 y el 3 de octubre del 2024, alertó a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario sobre la caducidad de la medida preventiva de suspensión emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 19 de julio del 2024, y conforme lo establecido en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, se le indicó a la Dirección Provincial de Guayas que la medida caduca el 19 de octubre de 2024. La Subdirección Nacional de Control Disciplinario, una vez que ha revisado el sistema automático de trámite judicial ecuatoriano, módulo quejas, observa que el 14 de octubre del 2024, la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura emite el informe motivado para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura del expediente disciplinario DP09-2024-0142. No obstante, conforme consta del sistema, se notifica dicho informe el 15 de octubre de 2024. Bajo este contexto, cabe indicar, señor presidente, señores vocales, que el artículo 41 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial establece en su parte pertinente informe motivado. El informe motivado se notificará a los sujetos del procedimiento disciplinario. Transcurrido el término de 3 días, se remitirá el expediente a la autoridad competente. Hasta aquí lo que establece el artículo 41. En este sentido, se desprende que el informe motivado emitido por el director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, dentro del expediente disciplinario número DP09-2024-0142, ha sido notificado a la servidora judicial suspendida, abogada Carmen Vázquez Rodríguez, jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, el martes 15 de octubre de 2024, por lo que el término de 3 días que deben transcurrir para que la autoridad provincial pueda remitir el expediente para conocimiento de la autoridad competente, en este caso el Pleno del Consejo de la Judicatura, terminaría el viernes 18 de octubre de 2024. Y asimismo, la medida preventiva de suspensión, que fue emitida el 19 de julio del 2024, caducaría el sábado 19 de octubre de 2024. Por consiguiente, considerando la imposibilidad de que el órgano administrativo pueda llegar a conocer oportunamente el expediente disciplinario número DP09-2024-0142, y el correspondiente informe motivado sustanciado en la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, con el fin de no transgredir el derecho a la seguridad jurídica
instituido en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, se considera pertinente revocar la medida preventiva de suspensión dictada en contra de la abogada Carmen Vázquez Rodríguez, jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, de conformidad con el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, que en su artículo 51 establece revocatoria de la medida preventiva de suspensión. La medida preventiva de suspensión podrá ser revocada por el Pleno del Consejo de la Judicatura en cualquier momento previo informe motivado de la Subdirección Nacional de Control Disciplinar. En este sentido, señor presidente, señores vocales, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, revocar la medida preventiva de suspensión del ejercicio de funciones que pesa en contra de la abogada Carmen Vázquez Rodríguez en calidad de jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, expedida mediante resolución número PCJ-MPS-034-2024 de 19 de julio de 2024. Segundo, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en coordinación con la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente revocatoria de medida preventiva de suspensión. Tercero, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura que una vez que llegue a su conocimiento el expediente disciplinario número DP09-2024-0142, iniciado en contra de la abogada Carmen Vázquez Rodríguez y de otros en calidad de jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, de manera célere y respetando el debido proceso, se emita el proyecto de recomendación correspondiente. Cuarto, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura que inicie una investigación con el fin de individualizar a los servidores de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que presuntamente hubieran incurrido en la comisión de infracciones disciplinarias por no haber sustanciado y remitido oportunamente el expediente disciplinario número DP09-2024-0142 a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Se pone a consideración el informe para las observaciones del caso. Tengo observaciones. Señor Doctor presidente, Mer, tiene la palabra. es un asunto bastante complicado en el que le han puesto a este pleno. Porque no puede ser posible que pidan la suspensión de manera motivada y nosotros hayamos tomado esa resolución de suspenderle y después no despachen oportunamente el sumario administrativo. Entonces, al señor subdirector, ese encargado, tiene que requerir oportunamente, con 8 o 15 días de anticipación, porque no nos puede pasar esto, que tengamos que dejar sin efecto una medida de suspensión, porque entonces lo que quiero, no quiero dar mayores argumentos, lo que quiero es, Cristian, los 3 días son hasta mañana o hasta este día jueves. Son hasta el día de mañana que la sumariada puede presentar alegaciones. Puede ser hasta las 24 horas, entonces. Por supuesto que sí. Y el día sábado ya se vence el plazo. El sábado caduca la medida, sí. Terrible. Pues esto, que quede un mensaje para todas las direcciones provinciales, tienen que despachar oportunamente, ¿no? Y no es la primera vez. Otra vez ya nos hicieron hacer un pleno a las 11 de la noche para dictar la resolución y notificar antes de las 24 horas. No creo que tenemos que estar en esa situación, o sea, sometidos por los directores provinciales. Entonces tenemos que, señor subdirector y señor presidente, debe mandar, no sé, desde el pleno, una comunicación que digan que deben despachar oportunamente los sumarios administrativos, ¿no? Bajo prevenciones legales, lo que quiera, pero no
no puede seguir sucediendo esto. Entonces, como ya no hay otra alternativa, ¿no? Nos toca tomar esta decisión por los argumentos dados, porque yo ya había analizado este asunto, por los argumentos dados por el señor subdirector encargado, ¿no? No es por otras razones, sino por el asunto del retardo y que no llegue y que tiene todavía hasta mañana a las 24 horas para poder contestar. Y no se puede dejar en indefensión, no se puede acelerar en este caso. Por eso, pues yo estoy en la idea de acoger esta recomendación o estas recomendaciones que está dando la subdirección, que me parece de manera así excepcional, pues que sea de manera excepcional, ¿no? Que esto ya no ocurra en el futuro y lo que está diciendo allí, que se acelere el procedimiento administrativo para que llegue pues lo más rápido posible a conocimiento de la subdirección y la subdirección ponga en conocimiento del pleno sobre lo principal que es el sumario administrativo. Entonces estoy de acuerdo con esas recomendaciones al no haber otra alternativa. Gracias. Yo solamente para en este momento indicar una cuestión muy sencilla. Me hago eco de las palabras del doctor Merck. Precisamente es una preocupación suya. Lo hemos hablado también con la doctora Yolanda Yupanqui y también con la doctora Solanda Goyes. Yo creo que es una preocupación de este cuerpo colegiado. Sabía que también era una preocupación antes de que yo llegue a este espacio. Y precisamente por eso, en algún momento con la doctora Goyes había indicado que ella tenía una idea de solicitar cierta información a la subdirección de control disciplinario, la cual iba de la mano conmigo porque apenas me senté en este puesto, pude identificar que el proceso de sanción o de control disciplinario, como constitucionalmente y legalmente se encuentra establecido, es un nudo crítico en el Consejo de la Judicatura. Toda vez de que existe interés de las partes, tengo yo una reunión pendiente para poder articular con la doctora Goyes y luego poner en conocimiento de ustedes lo que podríamos trabajar como cuerpo colegiado. La idea es tener la información en tiempo real, sistematizada, actualizada y que no ocurran este tipo de circunstancias. Pero a esto quería agregar algo que va de la mano con lo que inicialmente yo había o tenía como un proyecto o una propuesta de implementar en la judicatura, y era precisamente el hecho de hablar de una estandarización de procesos. Esa estandarización de procesos se lo va a lograr, esperamos ya en las próximas semanas, que ha arrancado el tema de la ISO 37001 y uno de los procesos, valga la redundancia, es acudir al proceso disciplinario para poder realizar todas las fases necesarias y estandarizar lo que se deba estandarizar y poner en orden a control disciplinario. Empezaremos con planta central y la idea es poder hacerlo a nivel nacional. Así que creo que es una preocupación válida y básicamente común de los vocales. Solamente quería agregar que precisamente para esto es lo que queremos también llegar a contratar el tema de la ISO 37001. Así que eso quería acotar y veo que la doctora Goyes quiere tomar la palabra. Gracias. No, solamente decir que se coincide plenamente en esta circunstancia complicada, pero se ve del informe que la subdirección nos está recomendando que aprobemos el inicio de una investigación para determinar en qué lugares que se quedó este proceso y nos están exponiendo a lo que tenemos que resolver el día de hoy. Por lo tanto, eso me parecía importante decirlo a efectos de que no quede como un hecho de que simplemente lo acogemos, lo aprobamos y sin ningún efecto. Entonces, en todo lo demás, corroboro, aprovecho la oportunidad para informar que nosotros hemos hecho una revisión de algunos elementos de la base de datos, creemos que hay que mejorar. Hay un problema en el ingreso de la información de las personas que hacen control disciplinario. Por lo tanto, bueno, como hay varios elementos que tienen que ser corregidos,
pues en el momento oportuno, cuando ya se decida desde la presidencia que trabajemos sobre esto, pues tenemos algún material listo. Nada más que eso, señor presidente. Muchas gracias. Entonces, se eleva a moción la aprobación del informe con las conclusiones, las recomendaciones señaladas por el área técnica. Apoyo. Gracias. Señor secretario, por favor, tome votación. Señor presidente, con el fin de tomar nota, ¿quién presentó la moción, perdón? Yo, presidencia. Señor presidente. Perfecto. Procedo, por favor, a tomar votación. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, me indica si es que existe algún punto adicional en el orden del día. Me permite informar que se ha agotado el tratamiento de los puntos del orden del día previstos para esta sesión. Gracias. Siendo así, se clausura la presente sesión, siendo las 13:56. Agradeciendo la presencia de las señoras vocales, del señor vocal y de las áreas técnicas. Muy buenas tardes. Gracias. Una buena tarde a todos y todas. Buenas tardes.